El Señor nos presenta hoy una parábola muy clara, muy diciente. Ojalá nos dejemos impactar por el mensaje que nos trae esa parábola. Y ojalá lo leamos con ese corazón nuevo que nos ha dejado el Papa Francisco. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Con ocasión de las enseñanzas de Jesús se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que me haga algún daño? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. En cuanto al perdón, el Padre Celestial ejerce su poder como el rey que quiso pedir cuentas a sus funcionarios. Para comenzar, le presentaron uno que le debía 60 millones de denarios, y como no tenía con qué pagarle, mandó el rey que le vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagara. Pero el funcionario cayó de rodillas ante el rey y le dijo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Pero al salir ese funcionario se encontró con un compañero que le debía 100 denarios y agarrándolo del cuello quería estrangularlo y le decía: Págame lo que me debes. El compañero cayó a sus pies y empezó a rogarle: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Sus demás compañeros, al ver lo sucedido, se dolieron muchísimo y fueron a contarle a su señor todo lo ocurrido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: Funcionario despiadado, yo te perdoné toda aquella deuda porque tú me lo suplicaste. ¿No era lógico que tú también tuvieras compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? Y el rey, lleno de ira, se lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada uno no perdona a su hermano de todo corazón. Palabra del Señor. La parábola nos invita al perdón y nos pone un ejemplo muy simple. Alguien que pide perdón, que obtiene el perdón, pero que no quiere dar perdón. Es lo que nos pasa a nosotros con tanta frecuencia. Nosotros quisiéramos ser siempre perdonados, que las ofensas, que las culpas, que los pecados que nosotros cometamos sean siempre perdonados, no sean tenidos en cuenta, que los demás siempre estén dispuestos a disculparnos, a perdonarnos. Pero, ojo, inmediatamente cuando el agravio se nos hace a nosotros, nos endurecemos y tomamos unas actitudes tremendamente fuertes de rechazo hacia los demás. Esto es lo que hace que en la vida se nos presente lo que podríamos llamar, ustedes me perdonan la expresión, pero que es muy gráfica, la ley del embudo. Queremos que para nosotros todo sea muy ancho, pero para los demás todo muy estrecho. Y esto hace verdaderamente que las relaciones humanas, las relaciones en la familia, las relaciones en las comunidades, se hagan muy difíciles, muy difíciles. Porque pensamos que podemos nosotros actuar libremente porque se nos perdonará todo lo que hacemos. Incluso pensamos que tenemos siempre razón y que por lo tanto nuestras actitudes nunca tienen que ser justificadas. En cambio, les exigimos a los demás, con una medida tremendamente dura y estrecha, que sean siempre perfectos, que nunca fallen, que nunca se equivoquen, que nunca hagan nada que yo pueda considerar es una ofensa o un atentado contra mí. Esto a la larga lleva a situaciones como las que vive el país, por ejemplo, en el campo de la corrupción. ¿Cuál es el quid que está detrás del problema de la corrupción? Que yo quiero todo para mí y se lo quito a los demás. Quiero todo para mí, con tal de tener yo todo lo que necesito, todos mis caprichos, con tal de tener todos los lujos, con tal de enriquecerme cada vez más, que los demás pasen hambre, que los demás tengan dificultades, que se acabe la justicia social, que se acabe la paz en el país. Tenemos que aprender que la medida que el Señor usa con nosotros es la medida que tenemos que usar con los demás. Es decir, así como Dios con nosotros es infinitamente generoso y bondadoso, misericordioso,
Así como el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, así como el Señor nos perdona todo, absolutamente todo, aun cuando sea el pecado más grande, así también nosotros tenemos que tener una actitud frente a los demás de generosidad. No solamente en el campo del perdón, sino también en general. En todas nuestras relaciones tiene que haber siempre un deseo de dar a los demás todo lo que nosotros hemos recibido, compartiendo con ellos la inmensa riqueza, la inmensa generosidad del Señor para con nosotros. Así el país indudablemente cambiaríamos. Cuando dejemos de pensar en mí mismo, en nosotros mismos, en nuestros intereses, en el grupito al que pertenezco, y empecemos a pensar en todo el país y a preocuparnos por todo el país y a ampliar nuestro corazón de tal manera que todas las necesidades y angustias de los que pasan en el país sean mis propias necesidades y angustias, entonces podremos construir ese país nuevo al que nos invitó el Papa Francisco durante su visita. Qué bueno que de verdad nosotros aprendamos a ser generosos, a ampliar nuestro corazón, a agrandar nuestro corazón, de tal manera que cada vez más seamos capaces de perdonar, de reconciliarnos, de ayudar, de ser fraternos, de ser solidarios y por lo tanto ser capaces de contribuir eficazmente a la construcción de un país en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.